Muy buenas tardes, apreciables alumnos del Faro Azcapotzalco, Xochicali. Yo soy la tallerista Marisol Reséndiz, que imparto el taller de Crónica y Náhuatl. En esta ocasión vamos a revisar un interesante vocabulario de nuestra lengua y algunas reglas gramaticales. Espero que esta clase sea de su agrado y que esta contingencia termine pronto para que podamos vernos. Bueno, pues para empezar, la primera palabra que vamos a ver es Napolnemoani, que significa vocabulario, o en un sentido metafórico estaríamos hablando de lo que es la cuenta de la vida o de lo que vamos viendo en el tiempo de nuestra vida. La siguiente palabra es chanti. Chanti significa hogar. También la podemos encontrar como chantli. Tenemos otra palabra que ya hemos visto en nuestras clases que se llama Kali. En el caso de Kali, Kali hace referencia a lo que es el espacio físico que representa la casa y Chanti a lo que representa el concepto de hogar. Nuestra siguiente palabra es para decir esposa. Podemos decir Siwanamik, esposa Siwanamik, esposa Siwanamik. Y para decir esposo, podemos decir Tlacanamic, esposo Tlacanamic, esposo Tlacanamic. Vemos que estas palabras son derivadas de la aglutinación de la palabra mujer que se dice sigua. En algunas regiones del país se dice sogua, pero nosotros que estamos viendo el náhuatl del centro vamos a decir sigua. Y la otra palabra de la que se deriva nuestro término esposo es tlaca, o tlaca, que significa hombre. Tenemos también otro término bonito para la familia que es pilcintli. Pilcintli es el niño o el pequeño. También existe otra palabra muy bonita para referirnos al pequeño que es xocoyoxin, el más pequeño de la familia. Para decir niño también podemos decir pilguan, pili o tepilsin. Nuevamente, bueno, si pueden repetir conmigo en sus hogares, vamos a decir pilguan, pili, tepilsin, pilguan, pili, tepilsin. De esta manera estamos diciendo niño. Ahora también vamos a ver cómo podemos decir niña. En este caso, para volver femeninos estos sustantivos, vamos a utilizar la palabra sigua, que es mujer. Entonces, para decir niña, podríamos decir sigua pilcintli, sigua pilcintli, sigua pilcintli, sigua piljuan, sigua pili y sigua tepilsin, sigua piljuan, sigua pili y sigua tepilsin. Ahí tenemos estas hermosas palabras de nuestra lengua ancestral. Y también para decir hijo, podemos decir cone. Si le agregamos la partícula sin, lo hacemos muy venerado, muy respetado. Y podemos decir conexin. Para decir hija, podemos decir sigua conexin. Sigua conexin. Otra manera de decir hija es sigua piljuan, sigua pili o sigua tepilsin. Y también para decir jovencita o hija, ya en la edad adolescente, podemos decir ishpoconet, ishpoconet, ishpoconet. De la parte de los verbos, que bueno, ya hemos visto varios verbos en nuestra clase, vamos a repasar algunos. Nemi, vivir, tlacua, comer, pía significa tener, también significa guardar, nemi también significa andar, entre otros verbos que bueno, seguiremos repitiendo. Tenemos un verbo muy importante que es el verbo ser o estar, que podemos decir kaj o ikaj, que también ya lo hemos visto. Si vamos a decir hijos en plural, podemos decir tepiljuan, tepiljuan. O podríamos decir para decir hijas, sigua tepiljuan. Para decir familia,
tenemos un término muy bonito que se llama Sengelisli, que significa que todos son de una misma sangre. Para decir hermano, podemos decir Iniuxin o podemos decir Inigmeg. Iniuxin es un hermano, Inigmeg son varios hermanos. Para decir hermana, podemos decir Sigua Iniuxin, Sigua Iniuxin o Sigua Igniuchtli. Hermano también podemos decir Igniuchtli. Para decir abuela podemos decir Sitli, abuelo Koli. Y otro de los verbos muy hermosos que tenemos es Neki, que significa querer, Miki, que significa morir, Altia, que significa bañarse. Y bueno, vamos a continuar con las reglas gramaticales. En este caso, en nuestras clases, ya hemos visto con el libro del maestro Carpanta que tenemos dos tipos fundamentales para realizar lo que es la pluralización, que en este caso, si nuestros sustantivos o palabras terminan con la letra I, entonces se les va a cambiar su terminación y van a quedar en tin. Todos los otros sustantivos que no terminen con la letra I, entonces se le va a cambiar a lo que es la terminación meg. Vamos a ver otras palabras interesantes, en este caso sustantivos, de nuestro Napolnemoani. Para decir valiente, vamos a decir Solchicahuac. Valiente, Solchicahuac. Valiente, Solchicahuac. Para decir que algo está caliente, Totonki. Caliente, Totonki. Caliente, Totonki. Aquí hay otra metáfora muy bonita, porque para decir el color blanco decimos istak. Pero también istak significa la sal. Y si decimos istik, significa frío, que tenemos frío, que hace frío. Entonces estamos viendo esta relación entre los colores y los sustantivos que constituye parte de la parte metafórica de nuestro idioma. Si queremos decir portero, podemos decir kalpishki. Portero es kalpishki. Portero kalpishki. Y tenemos otra palabra muy hermosa que se llama teopiski. ¿Qué significa la palabra teopiski? Que es un cazador de lo sagrado. Se traduce como sacerdote, pero significa esta aglutinación que es alguien que caza lo sagrado, la energía. Otra metáfora. Tenemos otra palabra hermosa que se llama teoxin. 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 Esta palabra hace referencia a lo que podríamos denominar un principio creador o el venerado principio de lo más sagrado. Una palabra sumamente hermosa. Y también tenemos pues la palabra que se refiere a la palabra que es tlachtoli. Palabra tlachtoli. Palabra tlachtoli. Y bueno, otra palabra que también hemos visto en nuestras clases que es muy interesante, que es tlachtoani. Tlachtoani. Esta palabra se ha utilizado para referirse a los gobernantes que conformaban lo que fue la Triple Alianza Tlacopan, Texcoco y Mexico Tenochtitlan. En este caso, Tlachtoani es el que lleva la palabra, el hombre que lleva la palabra, el que transmite la palabra, para hacer referencia a que él llevaba la palabra que provenía del Consejo de Ancianos y representaba, bueno, la soberanía popular, por así decirlo. Pues estas palabras son sumamente hermosas. Esta lengua madre pues tiene una fonética muy bella. Vamos a seguir repasando nuestro vocabulario y para decir que algo está encima o sobre de, vamos a decir pan o ipam.
para decir que algo es poco o poquito, vamos a decir tepitzin, tepitzin, tepitzin. Y para decir muy podemos utilizar la palabra miak, 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 o la palabra oxenka, oxenka, oxenka. Recuerden que para pronunciar todas estas palabras, pues debemos de alargar nuestra respiración porque es una lengua aglutinante que posee una fonética hermosa. Aprovechando este tiempo en la cuarentena. Bueno, aquí vemos otra palabra muy bonita, que es la palabra cuate. En este caso, esta palabra es un nahualismo. Recuerden que los nahualismos son las hermosas palabras ancestrales que pasaron directamente a formar parte del español latinoamericano, de la lengua española, al integrar todos estos conceptos y todas estas cosas que podemos encontrar como nopali, tamali, comali, que están en nuestro día a día y que son una parte muy importante de nuestra cultura. En este caso, cuate es como un gemelo, un mellizo, un hermano, una persona con la que se tiene muchísima intimidad emocional. Y también tenemos un término muy hermoso que se llama cuatilistli, cuatilistli, cuatilistli. Esta palabra significa que se habla de una profunda amistad, de una amistad que trasciende el tiempo y el espacio. Y también tenemos de la misma familia de conceptos la palabra iniuhtli, 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 que es hermano o amigo. Si queremos hablar un poquito del concepto de la amistad, podemos decir ikniuhyotl, ikniuhyotl, para referirse a la amistad. Y el acto de hacer amigos con amor, es igniuhtla, igniuhtla, igniuhtla. Para aumentar lo que son nuestros preposiciones, también para decir que algo está detrás, podemos decir campa o icampa. Pues todas estas palabras son sumamente hermosas. Vamos a continuar con nuestro vocabulario. Al decir regalo o dar un regalo, podemos decir tlacolia, regalo, tlacolia, regalo, tlacolia. Otras maneras de decir regalo, obsequio o un presente puede decir totonal, totonal, totonal o tlacoli, 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 para referirnos a un regalo. Para hablar de lo que es el ahora, podemos decir ashkan, ahora ashkan, ahora ashkan. Y al hablar de nuestros huesos, de un hueso, vamos a utilizar la palabra omitl, omitl, omitl. Aquí tenemos que practicar la terminación TL pegando nuestra lengua al paladar. La TL es una partícula muy importante que forma parte de lo que son nuestras voces primigenias de nuestro idioma. Y además es un indicativo que se está hablando de un sustantivo. Para poderla pronunciar, solo hay que pegar la lengua al paladar y despegarla lentamente. Omitl, omitl, omitl. Y queda este sonido que tiene que ver con el concepto del nahua y del buen sonar. Para decir silla, vamos a decir ikpali, silla, ikpali, silla, ikpali. Para decir que algo se ha roto, vamos a decir somonki, 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 donde encontramos otra de nuestras voces primitivas, donde se une la T con la Z, como otra palabra muy hermosa que tenemos de zompantli, que es esta pared hermosa que podemos observar en el Templo Mayor, que es una pared
hecha de cráneos, una representación artística iconográfica. Otro de los verbos que vamos a ver es el verbo maka, dar. Si yo te quiero decir que me lo des a mí, vamos a utilizar otra partícula que direcciona, que es nesh. Dámelo sería nesh maka. Nesh significa me, a mí o para mí. Nesh significa me, a mí o para mí. Y para direccionar hacia ti o para ti, vamos a utilizar la partícula mitz. Mitz. Tenemos otra partícula muy importante que es a él para ello, que es ki. Cuando queremos dirigir el verbo hacia nosotros o nosotras, vamos a utilizar tesh. Cuando queremos dirigir el verbo para ustedes sería amesh y para ellos o para ellas sería kin. Poco a poco pues vamos a seguir viendo todas estas conjugaciones, pues ya sabemos que el verbo pues es una parte esencial de cualquier idioma. Y vamos a ver ahora una palabra que aparece como una aglutinación para entender el principio pues de todas estas reglas que son aglutinantes, que son del neologismo. ¿Qué quiere decir el concepto del neologismo? Debemos recordar que nuestra lengua es una lengua madre porque todas las palabras, sin distinción, se pueden construir en esta lengua madre. Pasa el tiempo, pasa el espacio, aparecen nuevas cosas que nombrar, nuevas corrientes filosóficas, nuevas percepciones, pero la riqueza de nuestro idioma nos permite que se sigan engendrando nuevas palabras a pesar de esto. Un ejemplo de ello tenemos la palabra tijeras, que puede ser tepostequihualistli. Tepostequihualistli, que viene de la palabra tepos, metal, o puede aparecer también como tepostli. Tequi, que es cortar, y hualistli se concibe como una máquina, un aparato. Entonces tendríamos que tepostequialistli sería un aparato que corta, de hecho de metal. Aquí vemos que es muy detallado lo que nos está diciendo nuestro idioma. Y siguiendo con el vocabulario, pues también tenemos la palabra para referirse al papel, que es amatl. Continuando, vamos a seguir viendo nuestras voces primitivas para decir que algo va a endulzarse o se hará dulce o que es muy dulce. Vamos a decir sopelia. Y bueno, para hablar de los primeros rayos del sol, vamos a decir tonahtiuk. Para decir que algo es nuevo, vamos a decir yankuik. Para decir que algo es viejo, vamos a decir soltik. Aquí también, bueno, una forma de la resistencia de nuestro idioma, de nuestras culturas, muy hermosa, es que pues quien esté en vías de tener un hijo podría escoger alguna palabra hermosa de nuestra lengua náhuatl para ponerle este nombre. En este caso de los nombres para niñas, hay un nombre muy hermoso que se llama Celtic, que significa frescura, ternura, y es un nombre muy bonito. También hay otro muy hermoso que se llama Isel, que hace referencia a la única. Ahí dejamos esta sugerencia porque, pues mientras se sigan preservando los nombres, no morirá nuestra cultura. Bueno, volviendo a nuestras palabras nuevas, tenemos también huehue. Huehue encierra muchas metáforas porque se refiere a un anciano, pero también al árbol que ha cedido su cuerpo para construir este tambor. También significa tambor, también significa ancestro. Y se puede aglutinar con otras palabras para formar términos muy hermosos, como es el caso de huehueteot, que es este fuego anciano, sagrado, ancestral.
También para referirnos a que algo está limpio o al verbo limpiar, vamos a decir chipahuac, chipahuac, chipahuac. Y en este caso, el sustantivo y adjetivo de dulce se puede decir también sopelic, sopelic, sopelic. Y bueno, hay otra forma de decir endulzar que también suena muy hermosa, que es sopelilia, sopelilia, sopelilia. Espero que estén disfrutando estas palabras. Recuerden que son palabras muy fonéticas, muy sonoras y que pues tienen muchísima cultura. Para hablar sobre un valle, para decir sobre un valle, tenemos Tepetzalan, Tepetzalan, recordando que Tepet significa cerro, Tepetzalan. El frijol pues se le denomina etl, etl, etl. La estrella, la hermosa estrella, que también es un bello nombre para alguna niña, es Citlali, Citlali. Aquí con la estrella, pues debemos de recordar que cada una de las consonantes va a sonar de manera separada con la vocal. Entonces vamos a decir Citlali, Citlali. ¿Ah? Bueno, para decir maestro, podemos decir Temastiani. Maestra sería Sigua Temastiani. Y también podemos decir Temashtik, Temashtik. Es otra manera de decir maestro. Si queremos referirnos a la persona que da las clases o que tiene bastante sabiduría, también le podemos llamar un tlamatini, tlamatini. O podemos llamarle temashtikachin, temashtikachin, temashtikachin. Sería el venerable maestro. Si queremos decir la venerable maestra, sería Sigua temashtikachin, Sigua temashtikachin, Sigua temashtikachin. Y para referirse, por ejemplo, al oro es Teocuicostic, Teocuicostic, Teocuicostic. Hasta se dice kin también. Y mañana se dice mostla. Entonces aquí podemos aumentar a nuestros saludos kin mostla, que sería hasta mañana. La mitad de algo pues es el tlajco, tlajco. Y encontrarse con alguien pues puede ser mati también. Hay una palabra también sumamente hermosa, que es para amanecer, la primera luz del día, la luz, que puede ser tlanesi, 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 o también tlanestli, tlanestli, tlanestli. Y al mediodía también es una hermosa palabra, tenemos tlaxcotonalpan, tlaxcotonalpan. También es una hermosa forma de hablar del mediodía. Y vamos a ver, en base a estas palabras, algunos saludos. Quinmostla, hasta mañana. Quinmostla, hasta mañana. Quinmostla, hasta mañana. Quinmostla, cualyotica. Quinmostla, cualyotica. Quinmostla, cualyotica. Que sería hasta mañana a buena hora. Quinmostla, tlactotonalpan. Quinmostla, tlactotonalpan. Quinmostla, tlactotonalpan. Hasta mañana al mediodía. Quinmostla, yogualtica. Quinmostla, yogualtica. Quinmostla, yogualtica. Hasta mañana en la tarde. Quinmostla, timota. Mañana nos encontramos. Mostla intlanestli. Mostla intlanesti. Mostla intlanesi. Mañana al amanecer. Les pido también que por favor pues practiquen todos estos saludos y que los podemos practicar en nuestras clases. Vamos a continuar con el vocabulario. Tenemos para decir músico nahuatiani, nahuatiani, que en una variante yo considero que sería mejor nahuatiani,
nahuatiani. Nahuatiani, que sería como que el que lleva el buen sonar. Y la música, como el arte del sonido, sería nahualistli. 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 Y hacer un buen sonido es nahuati. Y bueno, el buen sonar, el sonido que suena claro y hermoso, el sonido de la naturaleza, es nahuatl, nahuatl, nahuatl. Y aquí tenemos otra palabra muy hermosa para referirse al canto, que es cuicatl, 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 cuicatl. Si queremos decir el cantante o el cantor, sería cuicacani. La cantante sería Sigua Cuicacani. También para decir la música, la mujer que toca música, sería Sigua Nahuatiani. Sigua Nahuatiani. Y bueno, cantar es cuica, también es canto. Y hay otra manera hermosa de decir el cantor, que es tlacuicani. El cantor tlacuicani. El cantor tlacuicani. El poeta, esta palabra, por ejemplo, que es un nombre muy parecido al que tenemos en el faro Azcapotzalco, Xochicalli. Xochicalli, pues es la casa donde se florece, la casa del florecer, pero también significaría la casa de los artistas y de los poetas, o la casa florida. En este caso tenemos que Xochitlactoani, Xochitlactoani, Xochitlactoani es el que lleva la palabra florida. La palabra florida que, bueno, hace referencia a Xochilincuicat, que es esta belleza artística, poética y filosófica que tenemos contenida en Floricanto. Y para hablar de la miel tenemos también la palabra Necuhtli. Vamos a ver un pequeño verso que es muy hermoso. Lo vamos a escuchar en náhuatl y también en español. Intotomej, intotomej mia tlacuica, incuicatzin techpaquia, man xicuica toyolotzin, man xicuica icateoxin, xinexcaqui no tlazoctin, xinexcaqui no ixpocatzin. Los pájaros cantan mucho, su canto nos alegra, que cante nuestro corazón, que cante para el principio creador. Escúchame, mi amor, escúchame, mi doncella. Pues este es un hermoso verso que proviene del estado de Guerrero y que se ha transmitido por lo que es la tradición oral. Vemos que suena sumamente hermoso. Bueno, vamos a continuar con vocabulario que quedamos que se llama Napolnemoani. Cuauhtla sería como el lugar donde se encuentran las águilas. También se puede entender como un bosque, un lugar arbolado. Tenemos cuaitl, que es árbol, madera o leña. La palabra tototl, que es para hablar de los pájaros. Yolotl, para hablar del corazón. Yolotzin, venerable corazón. Y hablando de los verbos tenemos kaki o ishkaki, que es escuchar. Y la palabra ishpokatzin es mujer joven. Ishpokatzin. Y también tenemos ishpokatl, que es jovencita. Alegrarse, estar contento, es paki o papaki. Si yo quiero decir que mi corazón está contento, diré papaki no yolo. Papaki no yolo. También puedo decir nejuanipia papaki no yolo. Nejuanipia papaki no yolo. Yo tengo contento el corazón. Muy hermosas palabras. Y aquí si quiero hablar de la alegría o la felicidad como un concepto, entonces diré paquilistli. Para felicitar a alguien
le diríamos muchas felicidades, miaktin pakilismej. Alegrar a alguien en específico diríamos pakiltia o papakiltia, pakililtia también. Alguien que está contento también se le puede decir pakilistli. Pakilistli también significa el júbilo, la felicidad y la alegría. Bueno, vamos a continuar con algunas de estas palabras muy hermosas de nuestra lengua, de nuestro Tonapolnemoani, nuestro vocabulario. Para decir mano vamos a decir mild, mano mild, mano mild. Algo que tengo en mano, makpa, makpa, makpa. Un pequeño león le vamos a llamar mistli, mistli. Para decir mucho o más podemos decir okashi, okashi. Para decir un gato podemos decir mishi o miston, mishi o miston. Comer, el verbo comer, pues ya hemos hablado que es tlacua. Para referirse conceptualmente a la comida es tlacualistli. La palabra ninan sería después. Niash, pero. Cuidado sería tequipolistli. Cuidado, tequipolistli. Cuidado, tequipolistli. Nombre, podemos decir tocail o tocaitl. Tocaitl, tocaitl. Nombre. También podemos decir te toca, nombre. El verbo volar, que también es muy hermoso, podemos decir patlani, 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 volar. Y vivir en el vuelo, vivir volando, andar volando, es patlantinemi, patlantinemi, patlantinemi. Y aquí vamos a ver un refrán interesante que dice: más vale pájaro en mano y no 100 volando. Vamos a decirlo en la lengua náhuatl. Okashi kuali setotol, tomakpa iwan amo, macuilpoali patlantinimej. Una vez más. Okashi kuali setotol, tomakpa iwan amo, macuilpoali patlantimej. Bueno, pues vamos a continuar. Para decir acaso vamos a decir asej. Cama o lecho puede ser tlapextli o también la podemos encontrar como petatl. Tenemos también el verbo cochi, que es dormir. Si decimos cochiita, es una aglutinación de dos verbos que significa soñar o ver entre sueños. El comerciante o mercader le llamamos postecat o postecat. Si se refiere a el concepto de este comerciante que era como un noble sumamente culto, se le va a denominar lo que es la postecayot. Al que hace las labores de carga le vamos a denominar tameme. Y en este caso el tianguis, que ya pasó también a la lengua española, puede ser tianguistli o tianquis, refiriéndose al mercado. Para decirle a alguien que es bello o hermoso podemos utilizar la palabra quetzali, que significa que es tan hermoso como el quetzal, o cuacuatzin. Para hablar del cerro o del monte podemos utilizar tepetl. Si le añadimos la palabra atl, queda como al tepet, que ya es un concepto que se refiere a una ciudad. Para hablar del eclipse podemos decir cualo, cualo. Y ojo es ixtelolochtli, ixtelolochtli. Si aglutinamos esta raíz, quedaría nada más iste. Mirar es shia o puede ser también ita. Y el verbo llorar es el verbo shoka.
Recuerden que para realizar la conjugación de los verbos necesitamos lo que es el pronombre, el semipronombre y el verbo. Acuérdense de la cuestión de la pluralización también. Bueno, vamos a ver otro vocabulario. Tenemos tlamashtia, que es estudiar, temashtilkali, que se refiere al lugar o la casa donde se enseña, que sería la escuela, nemashitiloyan, que es otra forma de decir escuela, el que estudia, el estudiante es tlamashtilistli, tlamashtilistli. La clase o la enseñanza es temashtilistli. El buen sonar, la buena palabra es el nahuatlactoli, nahuatlactoli, nahuatlactoli. Saber o conocer es mati, saber o conocer es mati. La sabiduría se le puede decir tlamatilistli, tlamatilistli, sabiduría o conocimiento. Pensamiento, reflexión, recuerdo, lo que no muere es ilnamiki, ilnamiki, o tlalnamiki, ilnamiki, tlalnamiki, ilnamiki, tlalnamiki. Bueno, la forma también de decirlo es, el pensamiento es tlalnamakilistli. Recuerdo o reflexión también es ilnamikilistli. Remembranza, memoria, recuerdo, ilnamikoka. Por ello, por esto es Yeypampa. Cerca es Nosca y Huesca es lejos. Bueno, pues aquí tenemos muchísimas palabras interesantes. Espero que les haya gustado esta clase, que esta clase sea de su agrado. Y pues aquí seguiremos compartiendo algunas ideas y conceptos de nuestra hermosa lengua náhuatl. Y una vez que termine esta situación, pues los esperamos a todos en el Faro Azcapotzalco Xochicalli, donde florece la cultura. Espero que este video haya sido de su agrado. Miactin tlazocamati ixcaqui notlacto.